Muy buenas a todos y a todas, soy el profesor Enrique Conejero y conjuntamente con la profesora Segura, somos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, vamos a presentar la ponencia Redistribución del Poder Político, la primacía del Poder Ejecutivo en la democracia moderna. Agradecerle a la comisión organizadora y académica de la séptima edición del Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento, y más concretamente el simposio en el que nos presentamos, que hayan aceptado esta ponencia para debatir y reflexionar durante el desarrollo del Congreso. Básicamente lo que queremos plantear en esta ponencia es una tendencia en los últimos años, los últimos 40, 50 años, que es que el equilibrio de poderes dentro de las democracias, que ya sabemos que tiene que haber un equilibrio de poderes entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, pues hay una tendencia cada vez mayor hacia la concentración de poder en el poder ejecutivo, y las tecnologías de la información y de la comunicación pues han acelerado aún más este proceso. Vamos a ver algunas pinceladas. Recordemos que estamos hablando de democracias liberales en las que, como Robert Dahl, algunos autores de la escuela de la teoría clásica democrática, nos plantean ya desde su libro de la poliarquía. Bueno, evidentemente ya señala cuáles son las diferencias entre, le llama Robert Dahl poliarquía para diferenciar del concepto de democracia tradicional griego, sino que es otro concepto, es utilizar el concepto de democracia griega pero adaptada a los principios del liberalismo político, ¿no? Son dos sistemas diferentes, de sistemas políticos diferentes. Y podríamos resumirlo, como bien lo plantea Robert Dahl en su libro de la democracia, una guía por ciudadanos, pues las democracias liberales pues son aquellas que de alguna manera eligen a todos sus cargos, la mayoría de sus cargos públicos de manera electa, ¿no? Por tal, elecciones libres, imparciales, frecuentes, democráticas. Se permite la libertad de expresión, la libertad de asociación, hay fuentes alternativas de la información y por tanto, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación han de alguna manera desarrollado más o dando la posibilidad más de fomentar más este proceso, y cada vez más se va intentando que no haya exclusión ciudadana, cada vez sean más los adultos que puedan participar en el proceso, incluso si no hay edad electoral, pues también de alguna manera se busca que sean jóvenes, que no tengan mayor de 18 o 16 años, pues de alguna manera también puedan participar de alguna manera en el proceso político, ¿no? Entonces, las democracias liberales, que tampoco, como sabemos, es el sistema político mayoritario del mundo, los índices de democracia que nos inundan año tras año, se refleja que un 70% de la población mundial vive en sistemas políticos no democráticos, ya sean autarquías o ya sean directamente dictaduras. Por lo tanto, como sabemos, el paisaje de las democracias liberales no es mayoritario en el mundo, ¿no? Evidentemente, los sistemas políticos democráticos, ya sean presidenciales, como en Estados Unidos, donde hay una tendencia a concentrar el poder en la figura del poder ejecutivo, el presidente directamente, con respecto al poder legislativo, que establece otro control, o el sistema parlamentario, donde el jefe del ejecutivo surge del consenso, del pacto dentro de los parlamentos, o el sistema semipresidencial como el francés, que recientemente ha celebrado su elección presidencial, que también hay una combinación entre las bondades, por así decirlo, del presidencialismo y las bondades del parlamentarismo. Por tanto, hay una cohabitación entre presidente de República y primer ministro, ¿no? Hay, por así decirlo, dos cabezas del poder ejecutivo. Independientemente de estos dos o tres modelos generales que podríamos llamar de las democracias liberales modernas, lo importante, a mi juicio, es mantener un equilibrio adecuado entre poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y hay dos factores, a mi juicio, que quiero resaltar y que quiero traeros a debate, que es por una parte,
cómo las tecnologías de la información y de la comunicación de alguna manera han acentuado una sobredimensión de la información, y esta exposición pública de los políticos y las políticas en redes sociales, utilizando todas las tecnologías de la información y de la comunicación, han concentrado la visibilidad y la comunicación en las figuras de una manera muy personalista. Y esto ha ido que el foco muchas veces del debate político se personalice a través de redes sociales, a través de campañas muy personales que ponen el foco fuera de las instituciones políticas. Y por tanto esto ha permitido de alguna manera, aunque como hemos visto uno de los elementos fundamentales de los sistemas democráticos, que es la existencia de fuentes alternativas de la información, las tecnologías de la información y de la comunicación han posibilitado pues la aparición de estas fuentes alternativas. También hemos visto, como lo hemos visto con las fake news, lo hemos visto con el uso o el mal uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, crea una sobredimensión de la información, una saturación que a veces nos cuesta en este mundo tan globalizado y con tanta saturación y sobreexposición de la información, pues saber discernir qué es lo verídico a lo falso, ¿no? Y por tanto esto de alguna manera, las tecnologías de la información, el mal uso de las mismas ha permitido de alguna manera la personalización de la información política, la comunicación, el debate político en la figura del poder ejecutivo fundamentalmente. Y por otro lado, hay otros procesos que hemos visto en los últimos años, que es una tendencia del poder ejecutivo, ya sea en los sistemas presidenciales, semipresidenciales y parlamentarios, a concentrar el poder. Lo hemos visto ahora durante la pandemia, donde parecía que el contexto de la pandemia era un típico contexto de guerra, donde los poderes ejecutivos se adjudicaban una especie de autocracia y suspendían derechos, coartaban libertades, incluso se suspendió el debate y la reflexión en el poder legislativo. Y por tanto hemos visto una tendencia en estos 2 últimos años, también ya desde la crisis de la gran recesión en 2008, a concentrar poderes o peso político en el poder ejecutivo en detrimento del poder legislativo, que es tan necesario para este equilibrio de poderes, ¿no? Y también a reseñar que este proceso también de politización de la justicia, en el cual el Poder Ejecutivo de alguna manera nombra los candidatos judiciales ya para los distintos órganos del Poder Judicial, pues también ha permitido de alguna manera la influencia política del Poder Ejecutivo, de las mayorías parlamentarias en cada momento, pero el Poder Ejecutivo sobre todo, de influir de alguna manera en el Poder Judicial. Por tanto, de alguna manera el Poder Ejecutivo ha intentado controlar, sobre todo, pues, evidentemente, cuando tenía mayorías absolutas o tendencias presidenciales muy fuertes, coartar el debate dentro del Poder Legislativo e influir de alguna manera en el Poder Judicial. Lo hemos visto en muchos países, estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, en Hungría y en Polonia, como han sido de alguna manera sancionados por esa tendencia a limitar o utilizar legislación coercitiva no acorde a los principios democráticos. Por tanto, hay una tendencia en los últimos años a ese mito del líder fuerte. También la encuesta mundial de valores en esta 7ª ola que acaba de publicar también lo refleja, que hay una tendencia en este mundo tan caótico de globalización, pero a la vez de desglobalización que estamos asistiendo, con tanta sobredisposición de información y el mal uso que se le da a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Hay una tendencia a buscar en este desasosiego la figura de un líder fuerte, y por tanto una tendencia a buscar a sistemas que sean no democráticos, ¿no? Entonces es un peligro, lo hemos visto recientemente en las elecciones presidenciales francesas, donde hubo una concentración de votos muy importante en la extrema derecha. No solo ha sido en Francia en esta ocasión, sino en otros países que se buscan líderes populistas que puedan resolver los grandes retos y dilemas que se enfrentan las sociedades democráticas actuales con líderes que supuestamente nos prometen recetas rápidas a corto plazo.
Así que estas eran algunas de las ideas que queríamos reflexionar y debatir con ustedes durante el marco del Congreso en este proceso de redistribución del poder político hacia la figura del poder ejecutivo, y donde las tecnologías de la información y de la comunicación han jugado un papel fundamental. Muchas gracias y esperamos vuestras preguntas, reflexiones y poder compartir durante estos días del Congreso. Muchas gracias.